Entonces, continuamos hoy con lo de Filipenses y hoy vamos a entrar a Filipenses capítulo 2. En esta hora quiero que veamos acerca de lo que Dios quiere enseñarnos en Filipenses 2. Como veíamos, Filipenses 1 pues terminó de una manera muy hermosa, ¿verdad? Que nos dice que debemos de tener una vida cristocéntrica en el cual Dios sea nuestro centro y que Dios, todo lo que hagamos, sea para agradar a Dios. Y precisamente eso es también lo que nos enseña ahora el capítulo 2, que es lo mismo, que es agradar a nuestro Dios y seguir adelante en su camino. Miren, veamos a ver Filipenses 2, versículos del 1 al 11. Solamente quiero que veamos primero lo que dice aquí. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y aquí el apóstol Pablo dice, si hay en ustedes estas cosas que son consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo. Y podemos llegar a la conclusión, sí, en nuestra vida siempre hay consuelo de amor de parte de Dios. Dios siempre nos consuela. En nuestra vida, gracias a la muerte de Cristo y a su resurrección, que hoy recordamos la resurrección, gracias a eso tenemos nosotros ahora comunión del Espíritu. Gracias a que pertenecemos a una familia espiritual, ahora nosotros tenemos afecto entrañable, ¿verdad? Afecto entre otras personas que creemos lo mismo. Y hay mucha misericordia de parte de Dios en nosotros. Entonces, todo eso sí lo hay. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, si ustedes saben que hay eso, entonces completen mi gozo. Lo que significa que nosotros debemos de sentir lo mismo. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros también tengamos este sentir, que creamos en nuestro Dios, ¿verdad? Que permanezcamos y que tengamos el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Dice, ¿cómo completar el gozo de una persona que enseña en la Biblia? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y podemos verlo de la siguiente manera, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de buscando la unidad, siguiendo el mayor ejemplo. ¿Cómo se busca la unidad? Bueno, la unidad se busca sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, o sea, buscando la unidad y también sintiendo una misma cosa. En otras palabras, estas cuatro cosas es lo mismo, solamente que se nos dice de diferente manera para nosotros poderlo ver y poderlo entender. Si no entendemos qué significa sentir lo mismo, bueno, teniendo el mismo amor. Si no entendemos qué es eso, bueno, es estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Son sinónimos y esa es la manera en la que muchas personas, escritores bíblicos, repetían las cosas de diferentes maneras para poderlo entender, y esta es una de ellas, ¿verdad? ¿Cómo se busca la unidad? Buscando estar unánimes, sintiendo la misma cosa. Y más adelante en el versículo 5 nos va a decir qué es lo que debemos de sentir, pero ahorita vamos a ver primero el versículo 3 y versículo 4, y nos enseñan estos versículos que, bueno, antes de eso vamos a ver por qué, lo vamos a ver al final, es parte de la conclusión, pero todo esto es porque vamos a ver o vamos a buscar la gloria de Dios. Pero quiero que vayamos a los versículos 3 y versículos 4. ¿Qué es lo que nos dice aquí? El versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Había algo que estaba atacando a la iglesia de los filipenses, y este algo puede atacar a todas las iglesias, y ese algo es la falta de unidad. El único peligro que corría la iglesia de los filipenses, de acuerdo a esta carta, uno de los muy pocos peligros era que hubiera falta de unidad. Y eso puede afectar mucho a cualquier unidad o a cualquier grupo, llámese trabajo, llámese familia, llámese iglesia, llámese escuela. Todo eso nos puede afectar bastante. Entonces, debemos de buscar siempre mantener la unidad. Ese era un peligro muy fuerte en el cual estaba la iglesia de los filipenses. Y lo que Dios quiere de nosotros es que busquemos y guardemos la unidad, que tengamos ese mismo sentir, que estemos unánimes, sintiendo una misma cosa. Y para eso se requiere mucho
de la bendición de Dios. Se requiere mucho de la bendición de Dios. No podemos nosotros estar unánimes, sintiendo la misma cosa, teniendo el mismo afecto, si no buscamos la bendición de Dios, como lo veíamos el miércoles. Si no estamos pegados a la vid, pegados al árbol que nos da la vida, no podemos dar frutos. Entonces, y aquí nos hace una comparación entre las malas actitudes y las buenas actitudes. En el versículo 3 y 4 que leímos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y podemos entender entonces que hay malas actitudes en nuestra vida. Podemos tener malas actitudes o podemos tener buenas actitudes. Y repito, todo esto tiene que ver con si nos acercamos a Dios diariamente o si no nos acercamos diariamente a Él. ¿Cuáles son las malas actitudes que puede haber en nuestra vida? Contienda. Es decir, pleitos por causa de celos, por causa de buscar tener más personas que vayan de acuerdo a nosotros. Otra mala actitud, la vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? Pues lo podemos dividir. Una gloria que es vana, una gloria que podemos tener pero que no sirve para nada. Como los árboles que son grandes pero están huecos. Hoy escuché esa expresión, ¿verdad? O son árboles vanos, como las nueces que a veces comemos y no sirve. Pueden verse muy bonitas por fuera, pero al momento de nosotros abrir la nuez, nos damos cuenta de que es una nuez vana, que no sirve para nada tampoco. Y esa es la vanagloria. Pensamos que somos muy espirituales por fuera, pero por dentro no. Que somos muy buenos cristianos por fuera, pero por dentro no lo somos. O que somos personas que valemos mucho, creemos, pero no es así. Entonces, vanagloria. Nada hagamos en nuestra vida por vanagloria. Y tampoco hagamos nada por egoísmo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es un sinónimo de egoísmo. En vez de eso, nuestras buenas actitudes deben de ser humildad, deben de ser no ver por lo mío nada más y mirar por lo de los otros. Esas son las buenas actitudes. Ser personas humildes, ser personas que no busquemos nuestra gloria, sino la gloria de Dios, y ser personas también que no miremos solamente por lo nuestro, sino que miremos también por lo de otras personas, miremos también por lo de los otros, es decir, que creamos en Dios y ayudemos a otros a que crean en Dios también. No mirar solamente por nuestra vida, sino mirar también por lo de los otros. A un lado, el egoísmo es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y luego nos enseña el mayor ejemplo. O sea, nos dice la Biblia, este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Lo podemos ver. Ser unánimes, sentir lo mismo, tener el mismo amor, unánimes, una misma cosa. Eso principalmente es en la iglesia, pero podemos aplicarlo a cualquier área de nuestra vida. En la familia, qué mejor que tengamos un mismo sentir como familia, ¿verdad? Que todos tengamos una misma meta. Qué mejor que no seamos unas familias divididas, segregadas. Qué mejor que nuestra familia sea una familia unánime, que tengamos un mismo sentir. ¿Cuál es el mandamiento también? Que no hagamos nada por contienda, que no seamos vanagloriosos. El otro mandamiento es que no veamos solamente por lo nuestro, sino también por lo de otros. Qué mejor que una familia, llámese una familia en la carne o una familia espiritual, que nosotros seamos personas que no busquemos pleito, que seamos personas que no busquemos nuestra gloria y que no seamos egoístas. Eso es lo que Dios nos manda. Y aquí nos da el mayor ejemplo. Por eso la siguiente sección nos va a hablar de el mayor ejemplo para todo esto. El mayor ejemplo que podemos tener para seguir nosotros al Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese buen ejemplo que debemos de tener? El ejemplo del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de seguir siempre a nuestro Señor Jesús en todo lo que hacemos. El mayor ejemplo es, y está aquí escrito, dice, versículo número 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
¿Se acuerdan? Sintiendo lo mismo, decía. Bueno, ¿qué es lo que debemos de sentir en nuestra congregación? ¿Qué es lo que debemos de sentir en nuestra familia? ¿Qué es lo que debemos de sentir en nuestro equipo para servir a Dios? Lo que debemos de sentir es lo mismo que sintió el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue su ejemplo? Y empieza en el versículo número 6. El ejemplo del Señor Jesucristo es que Él no fue egoísta. ¿Por qué sabemos que no fue egoísta? Porque la Biblia dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no buscó solamente aferrarse a lo que ya tenía. Él más bien nos vino a poner el ejemplo para salvación, y al final vamos a ver también por qué hizo eso, por qué Él no fue egoísta, por qué Él no estimó el ser igual a Dios en su posición que estaba, ¿verdad? Ya en la gloria, como cosa a que aferrarse. Otro ejemplo que nos puso el Señor Jesucristo, aparte de eso, es que Él renunció a sus derechos, porque dice aquí la Biblia, dice, sino que se despojó a sí mismo. Estamos aquí en el versículo número 7, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? ¿Y qué nos ayuda a nosotros para mantener este ejemplo? Aparte de no ser egoístas, renunciar a nuestros derechos, porque dice la Biblia que Jesucristo se despojó a sí mismo. Nadie lo obligó a despojarse, nadie lo obligó a venir del cielo para la tierra, ¿verdad? Él a sí mismo se despojó de todo eso, se despojó de sus derechos. Él no dejó de ser Dios, Él es Dios y hombre. Sin embargo, los derechos que Él tenía como Dios, Él mismo los hizo a un lado para venir y para rescatarnos. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros de seguir, renunciar también algunas veces a nuestros derechos. El apóstol Pablo también lo hizo en varias ocasiones, ¿verdad? Él tenía derechos a muchas cosas como apóstol, pero él decía, yo no voy a aprovechar de este derecho. ¿Cómo más debemos de guardar la unidad? ¿Qué ejemplo nos puso el Señor Jesucristo? Lo vemos en tercer lugar, dice que Él pensó en los demás, porque dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él tomó forma de siervo, ¿verdad? Él pensó en los demás, Él no pensó solamente en sí mismo, en qué es lo que Él pudiera hacer por sí solo, sino que Él pensó en los demás, Él nos ayudó, Él vino a servir, dice en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso Él tuvo que servir a la humanidad, y en otros pasajes también dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, eso deberíamos de hacer también en nuestra vida, pensar en los demás. Si nos estamos eh, fijando los mandamientos que nos da, que vimos ahorita, estos mandamientos de ser humildes, de no mirar por lo de nosotros mismos, sino de mirar también por lo de los otros, esos mismos mandamientos son los que el Señor Jesucristo ya cumplió. Él ya los cumplió. Entonces, Dios nos pide hacer algo, pero nos da primero el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo además de servir, además de pensar en los demás? Y esto nos va a ayudar a nosotros también a hacer lo mismo, a pensar en los demás, a no mantenernos de una manera egoísta. Otra cosa es ser humilde. Vean lo que dice el versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El mayor ejemplo, Jesucristo. Él fue humilde, porque dice en la Biblia que Él se humilló a sí mismo. Y eso es lo que muchas veces, a muchos de nosotros nos falta hacer. Nos falta humillarnos a nosotros mismos. Nos falta ser humildes. Y a veces por eso Dios nos humilla, porque
La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Que antes de la humildad está la soberbia. O sea, Dios determina que cuando estamos viviendo una vida soberbia, Él nos humilla para aprender a ser humildes. También otro pasaje dice, antes de ser humillado, descarriado andaba. Entonces, hay que aprender a ser humildes. Nosotros mismos humillarnos. Porque si nosotros no nos humillamos, siguiendo el ejemplo de Cristo, pudiéramos ser humillados por Dios, ¿verdad? Y Él, el Señor Jesucristo, cumplió esa parte de la Biblia, ¿verdad? Que dice que humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Vamos a ver más adelante. Entonces, ser humildes. Y la otra, que está aquí también en este versículo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más aprendemos del Señor Jesucristo? Que Él fue obediente al Padre. Y eso es lo que debemos de ser nosotros también. Ser personas que obedecemos a Dios, que obedezcamos a Dios y su palabra. Los mandamientos que Dios nos da, Cristo nos ha enseñado a ser obedientes. Y entonces podemos entender, ¿por qué Dios me pide hacer esto? ¿Por qué Dios me pide que yo sea humilde? Porque Cristo fue humilde. Lo hizo para salvarnos, lo hizo para darnos la salvación. ¿Por qué Dios me enseña o por qué Dios me exige que yo no sea egoísta? Porque Cristo no fue egoísta. ¿Por qué Dios me exige también a no ser contencioso ni vanaglorioso? Porque Cristo, de la misma manera, Él no fue contencioso y Él no fue vanaglorioso. Entonces, aprender nosotros a ser humildes a nuestro Dios y aprender a ser obedientes a Dios. Pero hoy recordamos, hoy precisamente Domingo de Resurrección, que Cristo no quedó en la cruz. Por eso los que creemos en la palabra de Dios como nuestra autoridad, no usamos crucifijos. Algunos usan cruces para recordar como un símbolo de la muerte, ¿verdad? Pero nunca tenemos una cruz con alguien colgado ahí, ¿verdad? Nosotros sabemos que el que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, no se quedó colgado y no está muerto. Él resucitó. Hoy, Domingo de Resurrección, recordamos que Cristo no quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Y entonces vemos nosotros que por esta causa Dios le exaltó hasta lo sumo. Vean lo que dice el versículo número 9. El 8 terminó que Él murió en la cruz. Por el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo sumo significa hasta lo más alto que puede existir. Eso significa lo sumo. Dios lo exaltó hasta la posición más alta, más arriba que puede haber. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que hizo nuestro Dios con Él. Por eso dije ahorita, Cristo cumplió eso de humillados delante del Señor y Él los exaltará. Pero en el caso del Señor Jesucristo, dice la Biblia que Dios Padre le exaltó hasta lo sumo, lo resucitó. Cristo no quedó en la tumba, sino que Él resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Algún día todas las personas van a arrodillarse delante del Señor Jesucristo, de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Algún día todos van a doblar su rodilla en el nombre del Señor Jesús. Como lo digo, unos lo van a hacer humildemente en este mundo, reconociendo su necesidad de Él, reconociendo que Él puede darnos la salvación, pero otros, los que no se humillen en esta vida, va a ser por medio de la humillación que Dios traerá para ellos. Y ellos no les va a quedar otra más que reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero ya no va a ser de una manera muy agradable para ellos, va a ser de una manera humillante para ellos. Para nosotros, gracias a Dios, los que hemos creído, nos humillamos delante de Dios. Y terminamos con el versículo número 11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso es el fin de todo. Incluso el fin del mensaje, ¿verdad? El fin de todo es que busquemos la gloria de Dios Padre en todo. Es decir, que nosotros, que si vamos a obedecer a Dios buscando la unidad o
vamos a obedecer a Dios siendo humildes, o vamos a obedecer a Dios no buscando lo de nosotros mismos, sino tratar de ayudar a otros. Si vamos a obedecer a Dios no buscando la contienda, sino siguiendo el ejemplo de Cristo, que se humilló, que fue humilde, que fue siervo, que renunció a sus derechos, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo Cristo? ¿Y para qué lo vamos a hacer nosotros? Versículo 11 dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Obedezcamos a Dios, obedezcamos los mandamientos de Dios. No lo hagamos para nuestra gloria, porque será una gloria vana, como lo veíamos. No lo hagamos para agradar a tal o cual persona. No, hagamos todo eso para la gloria de Dios Padre. Busquemos la unidad de nuestra familia, busquemos la unidad en la iglesia, busquemos la unidad y seamos más humildes, pero no para nuestra gloria, no para agradar a tal persona, sino para que por medio de nuestra vida, de nuestra humildad, de nuestra obediencia y de nuestra búsqueda de la unidad, Dios sea el que se lleve la gloria. Y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Siguiendo siempre el mejor ejemplo de todos, que es el ejemplo del Señor Jesucristo. Debemos nosotros de siempre seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y que todo lo que hagamos, y en este caso obedecer, buscar la unidad, seguir adelante, ser humildes, humillarnos. A muchos no nos gusta humillarnos, no nos gusta servir a muchos de nosotros, no nos gusta obedecer, somos rebeldes por naturaleza. Pero es necesario tomar esa decisión de decir, voy a seguir el ejemplo de mi Señor, que a pesar de que Él estaba en la gloria, no estimó el ser igual a Dios y vino para servir, y vino para ser humilde. Voy a seguir ese ejemplo, que yo no tengo la misma posición que Él, pero mi ejemplo está en que debo de seguirlo y lo voy a hacer para la gloria de Dios Padre, para ninguna otra cosa, sino para la gloria de Dios Padre. Que Dios les bendiga en esta hora.